Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora y del lugar en donde nos estén viendo. Bienvenidos a otro programa más aquí en su canal Flor de Loto Transformando la Pérdida. El día de hoy estoy muy contenta de poderles presentar a nuestra especialista que nos va a estar invitando en la plática del día de hoy acerca de un tema muy interesante y un tema que nos han solicitado mucho y pedido mucho por todas estas dudas que genera el hecho de qué hacer con las pertenencias de alguien que ya no está en este plano, que ya no está presente puede ser que recientemente haya fallecido o que ya tenga años de haber fallecido y que todavía las personas o los cuidadores primarios o la familia no sepa qué hacer con sus pertenencias y con sus cosas. Y para esto tengo el honor de presentarles a nuestra invitada el día de hoy. Ella es psicóloga y es especialista en tanatología y logoterapia. Y pues bueno, les quiero presentar a Lisette Guizar. Bienvenida, Liz. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, gracias por la tan hermosa presentación. Me siento muy honrada y muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder pues hacer este programa y sumar un granito de arena para que la gente esté un poquito más, pues saber qué camino tomar y cómo prepararse, qué hacer. Entonces, me encanta y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Oye, Liz, pues nos gustaría mucho conocer y saber, de acuerdo a tu experiencia y a toda esta parte de información que tú les das a tus pacientes y el trabajo que seguramente haces con muchos de tus pacientes. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver el hecho de que de repente no nos cueste tanto trabajo desprendernos de las cosas de las personas? En este caso, eh, si falleció mamá, si falleció papá, si falleció algún hijo, ¿qué poder hacer? ¿Qué es lo más adecuado hacer con las pertenencias? Porque de repente las personas hay esta duda, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Las regalo, las guardo, las vendo? O sea, ¿qué hacer? Ok, pues muy interesante pregunta. En esa sola hay muchas, muchas respuestas. Me voy a ir poco a poco para que se pueda entender el tema y explicarme mejor. Entonces, ¿qué hacer? Pues no voy a hablar tanto de las cosas, sino más bien cómo están las personas, cómo fue la situación. Primero tendríamos que evaluar qué fue lo que pasó, porque he tenido muchos pacientes que a lo mejor es un cáncer y saben qué va a suceder y se pueden ir preparando. Incluso la persona que está padeciendo esta enfermedad puede externar y puede expresar qué quiere hacer con sus cosas, ¿no? Eso es algo bien importante a una muerte completamente sorpresiva o la que tú mencionabas, por ejemplo, de un bebé o un duelo perinatal, ¿no? Que antes de que naciera, pues ya fue un aborto o lo que sea. Entonces, aquí depende muchísimo la situación que se está viviendo y que también si nos da chance la persona de saber qué es lo que quiere que se haga con sus cosas. La otra cosa es que todos los seres humanos necesitamos un ritual, rituales de despedida. Así también lo hacen algunas especies de animalitos. Es increíble saber eso porque ellos mismos también se preparan, ¿no? Ahora sabemos que esto de velar a los que ya han trascendido, pues es simplemente un hecho para que los que nos quedamos podamos ir asimilando la pérdida. Antes era porque muchas veces los enterraban vivos y entonces era como, ok, vamos a velar a ver si en una de esas no se levanta. Pero bueno, ahorita es un poco el ritual para nosotros asimilar porque la muerte es de lo más difícil de aceptar en nuestra mente. Yo te puedo decir, mira, esta pluma que hoy ves aquí, que tocaste, que sentiste, que incluso hablaste con ella y que duraste en una relación 50 años, llámese papá, mamá, lo que tú quieras, el día de hoy ya no está. ¿Cómo le explicas a tu mente que eso sucede? Sí, sí. Es de lo más
como irónico de la vida, porque es con lo que nacemos que sabemos que seguro va a pasar. Es como dicen, muy trillado, pero realmente verdadero. Es lo único que sabemos que es seguro en esta vida, la muerte. Todos vamos para allá, pero es de lo más difícil de procesar para nuestro cerebro, como algo que tuve, que vi, que sentí, con quien tengo tantos recuerdos y experiencias, me dices que hoy ya no está, que simplemente ya dejó este planeta y que ya no más. Entonces, pues es bien, bien importante desde cómo se va a abordar el tema y cómo están las personas. También comentábamos que muchas personas desean dejar las cosas como museos. Estos Ujú. museos de así se queda la recámara, no se toca, no se hace nada pues es la decisión de uno de ellos o a lo mejor de varios hermanos, por ejemplo, en la pérdida de una mamá o un papá o bien de un hijo. También es muy difícil la pérdida de un hijo, mucho más difícil que la pérdida de cualquier otro familiar, porque no es el ciclo de la vida. El que un Ujú. papá vea morir un hijo no es lo natural. Entonces Ujú. es muchísimo más traumático y ahí es más difícil que pueda uno pues afrontar y poder vivir la pérdida como cualquier otra. Entonces, te digo, yo creo que primero sería evaluar en qué situación te encuentras, ¿no? Si fue algo sorpresivo, si era una persona muy joven, pues claro que te va a costar trabajo afrontar y vivir y aceptar, porque dicen, tenía la vida por delante, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, es que tenía 20 años, es que bueno, pues yo primero me iría por evaluar qué está pasando y también por conocer a la persona, si era una persona altruista, si era una persona que le gustaba donar, ayudar, si se hacía algo, algo así para desde que estaba viva, ¿no? Okey, okey. Y fíjate que nos das como, información bien importante, porque es verdad, ¿no? O sea, de repente nos vamos como a lo inmediato, y entonces es querer, sacar las cosas, ¿no? Y de repente es como, es que le hace mal a mi mamá, y es que ya no necesitamos tener esas cosas ahí. Y entonces, de repente esto a lo mejor, más que ayudar, puede como empeorar de repente los procesos, ¿no? Entonces, creo que también ahí es como bien importante, como dices tú, respetar las voluntades, que yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que todo mundo pudiéramos como decidir qué queremos que hagan con nuestras cosas, pero como dices, o sea, no siempre es así y yo creo que es como complicado también el hecho de decir, híjole, ya no está y entonces, ¿qué hago, no? Y más con cosas que sabemos que eran importantes, ¿no? Para la persona, ¿no? Que era así como que el juguete favorito, que el peluche favorito, que el coche intocable, ¿no? Del papá, de la mamá. Y no nada más centrándonos en lo material, sino también en lo emocional, ¿no? ¿Qué pasa? Y porque me ha pasado también como saber últimamente, ¿no? Casos en donde dejan, por ejemplo, a sus mascotas, ¿no? ¿Qué Y hacer cuando se deja como a esta parte de, pues, de un ser vivo, ¿no? O sea, las mascotas preferidas del papá que falleció y que entonces se quedó con muchos perritos, ¿no? Que fue algo muy, muy personal que viví con el papá de mi bebé que falleció en pandemia y que entonces esto fue algo como complicado de decidir, ¿no? O sea, qué hacer con sus mascotas para él eran, bueno, o sea, eran súper importantes, una de las cosas más importantes de su vida. Y entonces, pues así está también mucha gente, ¿no? Muchas personas. ¿Qué hacer en estos casos, Liz? ¿Qué es como lo que puede ayudar a las personas y a la familia que se queda y que tiene que decidir qué hacer precisamente con estos seres vivos y con estas mascotitas? híjole, pues ahí también vienen como dos preguntas en una, ¿no? O sea, ¿qué hacer con las cosas ahora sí? ¿Y qué hacer si hay un ser vivo? ¿No? Yo sí he practicado varios de estos temas y creo que desde pandemia fue una sacudida muy fuerte porque nos dimos cuenta y hicimos consciente que nos puede tocar a cualquiera.
Entonces yo sí digo, oigan, mi perrita me gustaría que se quedara con tal, mis cosas, a mí me gustaría que hubiera mariachi en mi funeral porque no quiero que estén tristes. O sea, muchas cosas, aunque nos veamos jóvenes, porque no sabemos realmente si vamos a llegar a viejos. Entonces, yo pensaría, opinaría que comunicación es sumamente importante porque somos tanatofóbicos. No se Ajá. habla, es un tema súper tabú y súper prohibido hablar de la muerte y cómo crees y por qué me preguntas que qué quiero hacer y ya me estás matando. Y también muchas personas lo toman a mal. Esto de pues querer preguntar, oye, mamá, ¿qué te gustaría? Hermana, ¿tú qué piensas? ¿No? Que si pasara. Creo que sería bueno empezarlo a implementar en las familias y no como temas como prohibidos o malos, sino simplemente porque sabemos que va a pasar y si tú te vas, pues entonces yo estoy y si yo me voy, pues entonces yo te ayudo, ¿no? Eso sería lo principal. Y bueno, pues hablando también de eh, los perritos, los gatitos o ciertos animales o seres vivos que se quedan, pues también pues ver si alguien de la familia los pudiera tomar, ¿no? Para que Ujú. también no sea tan desadaptativo, sino que pueda ser algo que a lo mejor que ya ellos ya conocen y, ay, claro, es la hija de la señora que me cuidaba, era de mi humana, ¿no? Entonces a ella la conozco, no estoy totalmente quedando en manos de alguien que no sé y es como para ellos volver a empezar también tener una historia y volver a estar ahora en otra familia, que también muchas veces pasa porque hay viejitos o personas ya de edad mayor que no tienen familia, ¿no? Que también es muy triste, pero que pues estaban ellos solitos y no había forma de dejárselo a alguien más, entonces es ahí cuando ya los ponen en adopción. Pero pues yo primero preferiría que con la familia, ¿no? Como cuando es con los hijos, que a lo mejor mueren los padres y entonces, pues claro, entra el DIF y ponen a disposición a los niños a ver quién los puede cuidar y quién se puede hacer cargo. Así es, y fíjate que esto es algo que también es muy importante lo que comentas, porque ellos, como dices tú, obviamente son seres vivos y que estuvieron tanto tiempo, en mi caso te digo, con el papá de mi hijo, que estuvieron tantos años con él, que él los rescató, porque todos eran perritos rescatados, y que de verdad fue tan complicado y tan difícil para ellos. 3 se quedaron en Ciudad de México, 2 me los llevé a Morelia, que es de donde yo soy, y de verdad, o sea, era una tristeza. Los perritos lloraban, o sea, yo nunca había visto a un perrito llorar, o sea, que se le salieran de verdad sus lágrimas, y era increíble, o sea, estaban tristes, estaban bien desanimados, o sea, sabían perfectamente lo que acababa de pasar, ¿no? Entonces, híjole, eso a mí la verdad es que me dejó, digo, aparte de todo el aprendizaje que tuve, eso también, o sea, el ver cómo estaban sufriendo y de cómo estaban extrañando a su dueño, era también como bien complicado y, pues, triste también para mí, ¿no? Entonces, era también sentirme como con esta responsabilidad de que obviamente estuvieran bien en su nuevo hogar, que poco a poco fuera pasando también como esta tristeza para ellos. Y entonces sí es algo complicado, ¿no? Pero por eso lo pregunto, porque de repente también hay mucha duda, ¿no? De qué hacer, o sea, si uno se tiene que quedar con ellos, si se regalan, si se acomodan en algún otro lugar. Y creo que también todo esto tiene que ver con la parte administrativa, ¿no? Que seguramente es algo que también, tus pacientes viven y que no luego de repente no sabemos hacia dónde irnos, ¿no? O qué hacer con toda esta parte administrativa, que el testamento, que los seguros, que lo que dejó, o sea, toda esta parte legal, creo que también va como muy conectada a esto, ¿no? ¿Qué hacer en ese proceso? ¿Qué hacer con esos temas? Porque la verdad es que en un inicio, pues, no hay cabeza, ¿no? O sea, no hay cabeza como para eso. Sabemos que en algún momento se tiene que hacer, que en algún momento se tiene que retomar y se tienen que ver esas cosas, pero de verdad que en un inicio no hay cabeza, o sea, no es así como que, ay, luego ya yo me ponga, ¿no? A investigar y hacer y todo, porque creo que esta nube emocional y esta parte del duelo que uno tiene que procesar es bien complicado.
Sí, pues sí, la verdad es que es otra vez, yo creo, comunicación. Hay muchas personas aquí que me han dicho, es que mi papá, y es que nos quedamos intestados, y es que no hizo. Y yo, es que porque es tan sencillo poder hacer, hasta hay un mes, que me parece que es septiembre, el mes del testamento, que es súper importante hacerlo, desde que tengas, a lo mejor un perrito, ¿no? Como mencionábamos hace ratito, tus pertenencias, a lo mejor algo de joyitas, tus últimas voluntades. Claro que sí se puede hacer ante un notario y no es que a lo mejor uno de hijo, de pareja o de lo que sea presiones y digas, ándale tu testamento y ándale tu testamento. Pero es que si no, eso también se va pues a la beneficencia pública, literal. O sea, si alguien no lo reclama o si está todo desorganizado de lo que tú quieres, de cómo quieres ser velado, si no, si quieres que hagan un ritual o según también tus creencias, porque eso es bien importante. Hay gente que no practica la misma religión o las mismas creencias, entonces pues yo desde ahí ya determinaría que es importante hablar de eso por más difícil que se nos haga. Es algo que evidentemente va a suceder. Y aparte, cómo planeamos tanto el nacimiento de un niño o de un bebé, ¿no? De una personita? Eso sí, se hace un baby shower y se regalan cosas y ¿por qué no podríamos prepararnos de la misma forma para el día que nosotros partamos, ¿no? Entonces, Claro. pues yo pensaría que es importante hacer hincapié en esto de prepararnos. A lo mejor no tenemos las grandes pertenencias o los grandes bienes, pero sí podemos plasmar ahí nuestras últimas voluntades, que eso es bien importante y que no se quede todo así, porque yo nada más de pensar en que podría dejarle cargas o trabajo a mis familiares, digo, no, gracias, no quiero, ¿no? Prefiero yo decirles qué hacer y qué camino tomar respecto a lo que yo hubiera querido, me hubiera gustado, a que ustedes estén como perros y gatos, que pues es sonadísimo, ¿no? Que la familia ya se separó, ya se pelearon y ya sucedieron 20 cosas por tres joyitas que tenía la abuela, ¿no? Sí. Entonces, pues sería eso, como no tener problemas en poder abordar estos temas. Así es, Liz. Y fíjate que uno de los objetivos del canal de Flor de Loto es precisamente poder abrir estos temas que son tan complicados de hablar, porque como dices, la muerte sigue siendo un tabú, la muerte no se menciona, la muerte no se habla, a la muerte se le tiene un chorro de miedo. Y entonces, imagínate cuántas cosas no se pueden prever con todo esto que nos estás comentando, ¿no? El hecho de yo poder comunicarle a mi familia cómo quiero ser velado, qué es lo que quiero que hagan en mi funeral, si quiero funeral, si no quiero funeral, qué quiero que hagan con mis cosas, ¿no? ¿Qué quiero que hagan con mis mascotas? ¿Qué quiero que, o sea, de verdad que es tan importante esto porque en el momento en el que sucede, pues te ahorras un chorro de cosas, ¿no? O sea, si de por sí todo lo emocional se mueve y es un proceso complicado para la mente, ahora el hecho de poder tener de alguna manera organización en esto, pues hace mucho más sencillo el proceso. Entonces, yo creo que también uno de los mensajes con nuestra charla de hoy es que la gente sepa que no pasa nada y que se puede ahorrar muchísimas cosas y muchos temas en cuanto al administrativo y en cuanto a poder manejar, tener un mejor manejo también emocional en este proceso de duelo cuando esto se sabe, ¿no? Cuando esto se sabe, cuando esto se pregunta, cuando hay esta buena comunicación en la familia, ¿no? Y el hecho de poder decir, oye, ¿qué quieres que hagamos con esto? Sé que para ti es importante, ¿no? Entonces a mí me gustaría saber qué hacer cuando tú ya no estés, ¿no? O sea, qué permiso me das, ¿no? O hasta dónde también tú quieres que yo haga, ¿no? Esto, ¿no? O dejar esto, o hacer esto. Entonces creo que eso es súper, súper importantísimo y ojalá podamos crear muchísima conciencia en las personas y en las familias que nos estén viendo el día de hoy para que esto pase, ¿no? Para que esto suceda y que ya en el momento en el que esto pase, no sea tan complicado. Entonces, creo que también es una parte de prevención muy, 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 muy importante
Y también preguntarte, Liz, ¿qué tanto puede ayudar en un duelo las cosas o tener las pertenencias de alguien que ya falleció? Que obviamente es amado y que quisimos mucho. ¿Qué tanto ayudan? O sea, ¿qué tanto pueden ayudar? ¿O realmente no es relevante eso en los procesos de duelo en la familia que se queda? ¿Qué pasa con esto? Pues sí, sí es importante. Ya ves que existen los ositos conmemorativos que se han vuelto todo un éxito porque te los hacen a la medida, con la ropa de ese ser querido que trascendió que a ti, pues que tú elijas, que a lo mejor se lo ponía muchísimo o que era el favorito y entonces te hacen eso. Eso es algo todavía sano porque nos ha tocado ver casos en donde, ya sabes, el maniquí que representa a la abuelita y entonces ahí está y es como, no, no, eso ya es algo patológico y no estaría nada padre porque ya se vuelve algo, pues, no tan bueno para esa persona, ¿no? El seguir fingiendo o estar en esta negación de, no, mi mamá ahí está, ahí sigue, no se ha muerto. Entonces, sí, sí ayuda el que podamos quedarnos con algunas cositas que nos gusten, que nos recuerden, es una forma de honrarlos, es como, ay, me acuerdo que este anillito, esta alajita se la ponía muchísimo y que le hubiera encantado, o incluso lo mencionó en su testamento y quería que yo me quedara con esta piedrita, entonces, pues qué padre que me la dejó y la disfruto y la porto con muchísimo honor porque es algo que me dejó quien tú quieras, ¿no? Mi abuelita, mi tío, mi primo, em, pero sí es importante también deshacerse de lo demás. ¿Por qué? Por este ciclo de la fluidez, porque sabemos que le puede ayudar a alguien más. Y conocer eso, las voluntades también es importante porque luego también me dicen, es que yo pienso que a ella le hubiera gustado que Ujú. y es adivinar, estamos ya bajo algo que podríamos decir, pues sí la conozco y sí a lo mejor en algún momento mencionó, pero no estoy segura. Entonces, sí es importante, los tiempos también hay que respetarlos porque, por ejemplo, si muere el papá de tres hijos, a lo mejor ya grandes, de arriba de 30 años, muere el papá y la mamá pues está aferrada, pero los hijos ya quieren sacar las cosas. Al final creo que es también importante respetar un tiempo considerable, tomar terapia obviamente para que no se queden en este duelo y en estas etapas que podemos estancarnos en una y otra. Por eso es importante que acudan al tanatólogo, que tomen sus terapias y que alguien los vaya acompañando para decir, oye, pues es que ya llevas un rato aquí, ¿no? En esta etapa o sin querer deshacerte de esto y es importante para que tú sigas con tu proceso pues soltar, ¿no? Entonces, pues no sé si respondí a la pregunta. Yo creo que te puedes quedar con algunas cositas mientras no sea también para aferrarte, sus perfumes, lociones, cosas que a lo mejor crees que incluso te puedan servir, adornos, que digas, ay, con esto la recuerdo, pero no todo, porque pues también creo que es importante dejarlo ir y que le pueda funcionar a otras personas. Claro, Liz. Y esto también, yo creo que también, como dices tú, creo que también es muy válido que te puedas quedar con cosas que para ti también sean importantes, pero desde este enfoque consciente, ¿no? O sea, como desprendiéndote de toda esta parte de apego, creo que eso también es como bien importante, porque si no, volvemos a lo mismo, ¿no? Siento que las personas se pueden quedar todavía muy, muy atoradas en esta etapa de negación, de no querer soltar, de no querer como aceptar, ¿no? Como aceptar esta parte de ya no está aquí, él falleció, ¿no? Murió. Y entonces, pues no ayudar, ¿no? El hecho de que uno se aferre tanto también a las cosas, a materiales o a algo que esa persona quiso mucho. Y te digo, tomarlo desde ese enfoque de no soltar y de no aceptar como la realidad, ¿no? De esa ausencia,
creo que eso no ayuda mucho, ¿no? Pero como dices tú, o sea, si tú lo haces desde el sentido de, ay, está padre, me gusta mucho, me hace recordarlo, pero desde el amor y desde la gratitud, creo que es algo bien diferente, ¿no? Y que pueden pasar estos dos enfoques completamente y como dices tú, de acuerdo a la situación de cómo se hayan dado las cosas. Sí, claro, exactamente. También el tema de los bebés cuando fallecen y eso, pues también se quieren quedar con todas las cositas, más si ya habían comprado un montón de ropa, de pañales, de todo, y tampoco está padre que eso le toque al hijo que pudiera venir después, porque ya eso ya tenía nombre y apellido, ¿no? Era para una personita y entonces después a veces lo trasladamos a otra persona como si ella fuera o él fuera a llenar ese vacío. Entonces, pues también quisiera aclarar esa parte, ¿no? De que cuando son bebés, pues es también todo un tema que yo creo que nos tendríamos que echar después, pero, pero que no lo hagan. Yo preferiría que empezara esa pareja de cero y que compraran cosas nuevas y tuvieran cosas nuevas para ese bebé sin ponerle ya una carga y una responsabilidad desde antes de nacer. Así es, Liz. Oye, pues qué bonito ha estado padrísimo, un gran día el día de hoy, el tenerte en Flor de Loto Gracias. para que nos hables de este tema tan interesante. Me encantaría que pudieras decirle a todos nuestros suscriptores y a todos los que estén viendo este video, dónde pueden encontrarte, dónde pueden agendar una cita contigo, pásanos tus redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Pues en redes sociales, Instagram, Facebook, me pueden encontrar como sic.lizetguizar. Bueno, pues no sé si quieras que te dé teléfono por aquí o si ya después tú lo pones ahí en tus, Sí, en la descripción, de todas maneras, en la descripción del video dejo tus redes para que la gente obviamente te pueda localizar, tus links de redes sociales, el teléfono, para que sea más fácil para ellos poder agendar una cita y tener este contacto directo contigo para lo que necesiten. Sí, claro que sí. Entonces, tú dime, o sea, de todos modos va a estar ahí, pues así lo dejo, ya no se los digo porque lo pueden tomar o pueden copiarlo o sacarle una fotito y ya para que se los repito. Claro que sí. Liz, pues muchas gracias. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Fue un placer tenerte. Ah, Vamos a sí. invitarte mucho más seguido para que nos des mucha más información, muchos más temas que tienen que ver con esto, con tanatología, con este tema de la muerte y abrir como este espacio también para que la gente sepa que no pasa nada y que al contrario pueden ganar mucho acercándose a todos estos temas que pueden dar mucho miedo, pero que ahorita en la actualidad es súper importante que los... Ya me encaminar, guiar, acompañar, lo que sea. Y pues bueno, ahora sí que gracias por el trabajo que Gracias a todos.